Imagina un país donde la riqueza fluía como el petróleo, donde las oportunidades eran tantas que la gente de todo el mundo venía en busca de un mejor futuro. Este país, sorprendentemente, no era uno de los gigantes globales que conocemos hoy. Era Venezuela. En el siglo XX, Venezuela se destacó como una de las economías más ricas de América Latina, gracias al oro negro que brotaba de su tierra. Pero, ¿cómo es posible que hoy sea un país conocido por su crisis humanitaria, hiperinflación y el éxodo de millones de sus ciudadanos? En este video exploraremos el fascinante y trágico viaje de Venezuela desde sus años de esplendor hasta su caída en desgracia. Entenderemos cómo decisiones políticas, económicas y sociales transformaron la pequeña Venecia de América en el centro de una de las peores crisis contemporáneas. Acompáñanos mientras desglosamos la historia de un país que pasó de la cima de la prosperidad al abismo de la desesperación. La época dorada de Venezuela. En los albores del siglo XX, Venezuela era un país principalmente agrícola. Sin embargo, todo cambió en 1922, cuando un gigantesco chorro de petróleo brotó en el Pozo Los Barrosos II en el estado de Zulia. Este descubrimiento marcó el inicio de una era dorada para Venezuela. La abundancia de petróleo convirtió al país en un actor global clave, atrayendo inversiones y empresas de todo el mundo. A medida que los ingresos petroleros crecían, Venezuela comenzó a experimentar una transformación sin precedentes. Durante las décadas de 1950 y 1970, la inversión en infraestructura, educación y salud floreció. Las grandes ciudades como Caracas y Maracaibo se convirtieron en símbolos de modernidad en América Latina. Venezuela tenía uno de los PIB per cápita más altos de la región y su economía crecía a tasas que superaban a muchos países desarrollados. Durante este periodo, Venezuela se abrió al mundo. Miles de inmigrantes europeos llegaron, huyendo de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, atraídos por las oportunidades que ofrecía el país. Venezuela se convirtió en un crisol de culturas, donde españoles, italianos, portugueses y otros hicieron de este país su hogar. Este flujo de personas no solo trajo consigo fuerza laboral, sino también diversidad cultural y crecimiento económico. Sin embargo, mientras el país se enriquecía con el petróleo, también comenzaba a depender peligrosamente de él. El modelo económico se centró casi exclusivamente en la exportación de crudo y otras industrias quedaron desatendidas. Venezuela se volvió vulnerable a las fluctuaciones del mercado petrolero global. Problemas internos y corrupción. A medida que la riqueza crecía, también lo hacían la corrupción y la mala gestión. Los recursos provenientes del petróleo fueron mal distribuidos y las políticas populistas empezaron a florecer. Los años 70 y 80 vieron el aumento de la deuda externa y la corrupción a gran escala en el gobierno. Las disparidades entre ricos y pobres se hicieron más evidentes. La crisis de los años 80 y 90. La economía venezolana comenzó a mostrar señales de debilidad a finales de los años 80. La devaluación del bolívar, la deuda externa creciente y la caída de los precios del petróleo llevaron a una crisis económica. En 1989, el Caracazo, una serie de protestas violentas en Caracas contra las medidas de austeridad, mostró el descontento generalizado y la desesperación de la gente. El ascenso de Hugo Chávez. En este contexto de crisis y descontento social, Hugo Chávez, un exmilitar, emergió como una figura populista con un mensaje de cambio y justicia social. Elegido en 1998, Chávez prometió una revolución bolivariana que restauraría la justicia social y económica para los pobres. Bajo el gobierno de Chávez, se implementaron políticas de nacionalización de industrias clave y un enfoque en la redistribución de la riqueza. Las empresas privadas fueron expropiadas y se establecieron controles de precios.
Exprópiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Exprópiese. Bueno, presidente. Este edificio aquí, ¿cuál es? También es un edificio que tiene locales comerciales de propiedad privada. Exprópiese, señor alcalde. Exprópiese. Aunque inicialmente se percibieron como beneficiosas, las políticas de Chávez comenzaron a mostrar sus efectos negativos a largo plazo. La falta de diversificación económica y la continua dependencia del petróleo hicieron que la economía fuera vulnerable a las fluctuaciones del mercado global. Además, la creciente centralización del poder y la represión de la oposición política comenzaron a deteriorar las instituciones democráticas del país. De la bonanza a la desintegración económica. Durante la década de los 2000, el mundo experimentó un auge en los precios del petróleo. En países productores como Venezuela, esto se tradujo en un flujo masivo de ingresos. Venezuela, bajo el liderazgo de Hugo Chávez, se encontró con una oportunidad histórica para sentar las bases de un desarrollo económico sostenible y diversificado. Los precios del petróleo alcanzaron niveles sin precedentes, superando los $100 por barril en varios momentos. Esto creó un espejismo de riqueza y estabilidad en el país. Sin embargo, en lugar de utilizar estos ingresos excepcionales para diversificar su economía y desarrollar sectores no relacionados con el petróleo, el gobierno de Chávez optó por reforzar su agenda política a través de un gasto público masivo. Se financiaron proyectos de infraestructura a gran escala, programas sociales y subvenciones directas para mantener el apoyo popular. Aunque estos programas redujeron la pobreza y mejoraron temporalmente las condiciones de vida para muchos, se financiaron en gran medida con los ingresos del petróleo, sin crear una base económica autosostenible. Además, durante este periodo, el gobierno de Chávez realizó una serie de nacionalizaciones en sectores clave, como el acero, el cemento, la electricidad y, por supuesto, la industria petrolera. Las expropiaciones a menudo se hicieron sin la compensación adecuada y la planificación estratégica. Las empresas nacionalizadas experimentaron una caída en la eficiencia y la producción debido a la falta de inversión, la fuga de talentos y la mala gestión. Estas políticas redujeron la confianza de los inversionistas internacionales y locales, desencadenando una huida de capitales sin precedentes. Este fue un punto de inflexión crítico. En lugar de invertir en educación, tecnología e industrias emergentes que podrían haber proporcionado empleos sostenibles y diversificando la economía, Venezuela se mantuvo anclada a su dependencia del petróleo. Las reservas de divisas fueron dilapidadas en importaciones y subsidios y no se crearon ahorros significativos para tiempos más difíciles. En última instancia, la falta de visión a largo plazo y la sobredependencia del petróleo dejaron al país expuesto y sin amortiguadores cuando los precios del crudo comenzaron a caer. Crisis económica y política en la era Maduro. Cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Chávez, heredó una economía que ya mostraba signos de fatiga. En 2014, los precios del petróleo se desplomaron debido a un exceso de oferta en el mercado global y una disminución en la demanda, exacerbada por el auge del petróleo de esquisito en Estados Unidos. Para un país como Venezuela, cuya economía dependía en un 95% de las exportaciones de petróleo, el impacto fue devastador. Con la caída de los ingresos petroleros, el gobierno de Maduro enfrentó un gran dilema: reducir el gasto público y los programas sociales o continuar imprimiendo dinero para financiar el déficit fiscal. Optaron por lo segundo. Esto llevó a una hiperinflación galopante, una de las peores en la historia moderna.
La inflación anual superó el 1.000.000% en algunos años, destruyendo el poder adquisitivo de los venezolanos y sumiendo a la mayoría en la pobreza extrema. Para contrarrestar la falta de dólares y controlar la economía, el gobierno impuso un estricto control de cambio, lo que provocó la aparición de un mercado negro de divisas. A medida que la moneda local se depreciaba, el costo de las importaciones aumentaba exponencialmente. Los controles de precios establecidos para proteger a los consumidores llevaron a una escasez masiva de productos básicos, ya que los productores y minoristas no podían vender sus bienes a precios que cubrieran sus costos de producción. Simultáneamente, la política de represión de la oposición y el cierre de espacios democráticos intensificaron el aislamiento internacional de Venezuela. La combinación de sanciones económicas, corrupción generalizada y políticas económicas ineficaces aceleró la caída de la producción interna. Las infraestructuras críticas, incluidas las del sector petrolero, se deterioraron gravemente debido a la falta de mantenimiento e inversión. En resumen, bajo el liderazgo de Maduro, Venezuela experimentó una tormenta perfecta de malas políticas económicas, represión política y un colapso institucional. La economía, que ya estaba en una trayectoria descendente, se hundió aún más rápido. La falta de reformas estructurales y la perpetuación de políticas populistas agravaron la situación, llevando al país a un punto de inflexión donde la recuperación parecía cada vez más lejana. Hiperinflación y desabastecimiento. La hiperinflación alcanzó niveles astronómicos, destruyendo los ahorros de la gente común y haciendo que los salarios se volvieran insignificantes. El desabastecimiento generalizado de alimentos, medicinas y otros bienes básicos se convirtió en parte de la vida diaria, obligando a muchos a depender de mercados negros o ayudas internacionales. Migración masiva. Frente a una crisis tan severa, millones de venezolanos comenzaron a abandonar el país en busca de oportunidades en otros lugares. Se estima que más de 7 millones de personas han huido de Venezuela, lo que representa una de las mayores crisis migratorias en la historia reciente de América Latina. El éxodo venezolano ha tenido un impacto significativo en los países vecinos, como Colombia, Brasil y Perú, donde las infraestructuras de servicios y economías locales se han visto presionadas. También ha generado tensiones diplomáticas y ha captado la atención de organismos internacionales que luchan por mitigar la crisis humanitaria. Historias como las de María, una enfermera que dejó su hogar con su hijo de 5 años, o José, un joven ingeniero que ahora trabaja en un mercado de Colombia, reflejan el impacto humano de esta crisis. Son relatos de valentía y desesperanza, de buscar un futuro mejor en medio de la incertidumbre. Según las noticias recientes, aunque el régimen de Nicolás Maduro ha declarado su victoria en las elecciones del 28 de julio, hay un gran desacuerdo tanto dentro de Venezuela como en la comunidad internacional sobre la legitimidad de estos resultados. La oposición venezolana, liderada por figuras como María Corina Machado, sostiene que el candidato Edmundo González Urrutia ganó las elecciones con un margen significativo. De hecho, la oposición afirma que obtuvo el 70% de las actas de escrutinio que demuestran la derrota de Maduro. A pesar de esto, el Consejo Nacional Electoral, considerado aliado del régimen de Maduro, declaró la victoria de Maduro sin proporcionar las pruebas completas que verifiquen los resultados oficiales. La situación ha generado protestas masivas en todo el país, con miles de venezolanos tomando las calles en apoyo a la oposición y exigiendo el reconocimiento de los resultados que ellos consideran legítimos. Esta controversia ha intensificado las tensiones y la inestabilidad en Venezuela, exacerbando la crisis humanitaria y política que el país ha experimentado en los últimos años. La comunidad internacional, incluyendo países como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros 21 países, han expresado su preocupación por la falta de transparencia y han solicitado la publicación de todos los registros originales para verificar de manera imparcial los resultados de las elecciones. Además,
líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil han instado a Maduro a aceptar la derrota si no puede demostrar de manera clara su victoria, advirtiendo que la negativa de Maduro a aceptar los resultados podría llevar a una crisis aún más grave en Venezuela. La historia de Venezuela ofrece valiosas lecciones para el resto del mundo, desde la necesidad de diversificar las economías hasta los peligros de la corrupción y la mala gestión. La experiencia venezolana subraya la importancia de instituciones fuertes y transparentes y de políticas que miren a largo plazo en lugar de soluciones inmediatas. Pero la historia de Venezuela no está completamente escrita. A pesar de los desafíos, el pueblo venezolano ha demostrado una enorme resiliencia. Organizaciones locales e internacionales trabajan arduamente para brindar apoyo y hay esfuerzos crecientes para lograr un cambio pacífico y democrático. El camino hacia la recuperación será largo y difícil, pero hay una luz de esperanza que brilla para Venezuela. Venezuela, un país de contrastes y contradicciones, ha visto lo mejor y lo peor de la historia económica contemporánea, desde una era de riqueza inimaginable hasta una de desesperación inimaginable. Pero también es un país de esperanza y resiliencia. Esta es una historia de advertencia, pero también de inspiración, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede volver a brillar. Espero que te haya gustado este análisis de la historia de riqueza y fracaso de Venezuela. Si quieres más contenido similar, por favor, te invito a que compartas este video, te suscribas y le des like. Nos vemos en una próxima entrega de Toby Curioso.